¿Cuándo un sujeto debe responder por realizar una conducta típica y antijurídica, o sea, un injusto penal? Este examen implica un juicio individual que se dirige a la gente por su conducta injusta para atribuirle responsabilidad si en concreto podía y debía cumplir con la norma. El derecho penal se basa en el principio de culpabilidad, es decir, la pena presupone culpabilidad y a la vez está limitada por la medida de la culpabilidad. Esto es lo que se llama la función de fundamentación y de límite de la culpabilidad. El principio de culpabilidad postula la libertad del hombre de decidirse en favor del derecho y en contra del ilícito. ¿Cuáles son los fundamentos? El reproche de un injusto define al autor culpable y se basa en la posibilidad de determinar efectivamente su conducta conforme a derecho. Si el sujeto en concreto comprendía lo injusto de su actuar y podía determinar su conducta de acuerdo a tal comprensión, le era exigible el cumplimiento de la norma y su infracción le es imputable personalmente. Veamos ahora la culpabilidad de la persona jurídica. ¿Qué pasa con el principio del societas delinquere non potest? A partir de la ley 20.393 podemos hablar del principio contrario, es decir, del societas delinquere potest. Se consagra el principio de la societas delinquere potest ante las exigencias actuales que plantea la delincuencia económica. Interesa en este sentido reconocer y desarrollar categorías propias que imputen a estas personas conductas delictivas. Hay que reinterpretar todos los requisitos de imputación clásicos, todos los principios de imputación tradicionales del derecho penal liberal. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, cuando hablamos de culpabilidad de la persona jurídica, no hablamos de un juicio de reproche. ¿De qué es lo que se habla? De un defecto de organización. Y en este sentido nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo la persona jurídica es culpable? La respuesta es cuando su organización es defectuosa. ¿Por qué la persona jurídica es culpable? Respuesta: porque no cumple con sus deberes de vigilancia y control y gracias a eso comete el delito. Esto según los artículos 1, 3 y 4 de la ley 20.393. Estudiaremos esta materia con detalle más adelante. Vamos ahora a concentrarnos en la culpabilidad, bien digo, de la persona individual, de la persona física. Es decir, nos vamos a concentrar en los criterios clásicos de imputación, en los criterios liberales, llamados también tradicionales. El agente no es culpable de un injusto cuando concurre cualquiera de las circunstancias o causas que excluyen alguno de sus elementos. ¿Cómo los podemos enumerar? Aquí incluimos las causas de inculpabilidad penal o de inimputabilidad, el error de prohibición y las denominadas causas de inexigibilidad. Repito, ¿cómo se excluye la culpabilidad de la persona física o individual? A través de las causas de incapacidad penal, llamadas también de inimputabilidad, por el error de prohibición y a través de las causas de inexigibilidad. Vamos al detalle. ¿Qué es la imputabilidad o capacidad penal? Es la aptitud para comprender el sentido del injusto de su conducta y para determinarse conforme a tal comprensión. Normalmente, esta capacidad o aptitud existe. Esa es la regla general.
supone esto un grado de desarrollo, de madurez y de normalidad de las facultades de cada uno, de sus facultades intelectuales y de sus facultades volitivas. ¿Cuál es la excepción? La inimputabilidad, es decir, solamente por excepción hay sujetos incapaces a quienes no puede imputarse el injusto y por eso se les llama inimputables. Esta incapacidad o inimputabilidad se basa ¿en qué? En la falta de madurez o de normalidad de las mencionadas facultades. Veamos, facultades intelectuales y volitivas perturbadas. Pregunta: ¿cuándo se produce la incapacidad penal? Se produce cuando estas facultades no son normales o cuando no están suficientemente desarrolladas como para comprender el sentido del injusto y para determinarse según tal comprensión. Así, la primera causa de inimputabilidad es la locura o demencia por la perturbación total de dichas facultades. Si la perturbación es parcial, las facultades solo están disminuidas, pero existen, por lo que puede imputarse al injusto, aunque con un reproche menor, una menor culpabilidad que se traduciría en una pena reducida. ¿Dónde se consagra la eximente comentada? El artículo 10, número 1 del Código Penal contempla esta eximente. Están exentos de responsabilidad el loco o demente y el que, por cualquier causa independiente de su voluntad, esté privado totalmente de razón. Cuando el Código Penal habla de loco o demente, se entiende que no se emplean estas palabras en su sentido técnico preciso, sino que en un sentido natural y obvio. Estos términos aluden a un estado permanente de trastorno mental, de privación de razón total e, insisto, permanente. Por eso se habla de enajenados mentales, aquellos que pierden la razón completamente. La segunda hipótesis de privación de razón es por cualquier causa que también es total, pero es temporal y requiere que la causa de la enajenación no dependa de la voluntad de la gente. Este supuesto alude a los denominados trastornos mentales transitorios. ¿Qué son los trastornos mentales transitorios? En el caso de estos trastornos, el único límite es que la causa no dependa de la voluntad del sujeto que lo sufre. Si procede de su conducta, no cabe la eximente por inimputabilidad, aunque, como existe un trastorno al momento de actuar, puede también disminuirse la responsabilidad e invocarse un atenuante como eximente incompleta, donde en el artículo 11, número 1 del Código Penal. ¿Cuáles son los efectos de la inimputabilidad? Si se determina su condición de inimputable, no se afirma la responsabilidad penal porque no existe delito, es decir, no se cumplen todos sus elementos. Pero de todas formas, como el sujeto realiza un injusto, puede aplicársele una medida de seguridad si existen antecedentes sobre su peligrosidad, según los artículos 455 y siguientes del Código Procesal Penal. Es decir, que su libertad sea peligrosa para sí mismo o para terceros. En relación con lo anterior, tenemos que hacer una breve referencia sobre las denominadas acciones libres en su causa. Existen casos en que el sujeto activo no tenía capacidad de culpabilidad al momento de cometer el ilícito, pero sí momentos antes de haberlo ejecutado. Este universo de hipótesis se conoce en la teoría general del delito como actio libera in causa,
es decir, como acciones libres en su causa. Se trata de situaciones en las que el autor se coloca, dolosa o imprudentemente, en un estado de inimputabilidad para cometer el hecho. Esto puede deberse a varios factores, desde quien ingiere cantidades considerables de alcohol para envalentonarse y entonces enfrentar a su peor enemigo, o para abusar sexualmente de una víctima. Por ejemplo, el trabajador de carpintería que después de inhalar neopren durante varias horas debido a su trabajo en el taller se coloca imprudentemente en ese estado. ¿Cuál es el fundamento de las acciones libres en su causa? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Que al autor se le reproche un hecho cometido sin capacidad de culpabilidad precisamente en el momento que lo cometió es una herramienta compleja, implementada por la dogmática penal y que aún es objeto de intensas discusiones. No se trata, sin embargo, de una excepción al principio de culpabilidad, sino de un caso de atribución de responsabilidad conforme a los baremos establecidos. Bajo los presupuestos de la acción libre en su causa, le es imputable el hecho a su autor cuando al momento de la ejecución del acto no tenía capacidad de culpabilidad, por ejemplo, debido a la ingesta de drogas, pero dicho estado de inculpabilidad le es atribuible a él mismo, ya sea dolosa o imprudentemente. Vamos a volver a esto más adelante. ¿Qué pasa con las facultades intelectuales y volitivas no desarrolladas? Seguimos en la inimputabilidad. Hablemos de la minoría de edad. La inimputabilidad se basa en la falta de madurez suficiente para comprender lo injusto de su actuar y determinarse conforme a tal comprensión como lo hacen los adultos. ¿Dónde está la regulación legal de esta situación? El artículo 10, número 2, dispone que están exentos de responsabilidad penal los menores de 18 años. Sin embargo, se reconoce cierta imputabilidad a los menores de esa edad y mayores de 14 años, esto según el artículo 3 de la ley 20.084. Existe un régimen especial de responsabilidad penal para quienes están en proceso de desarrollo. Vamos a terminar esta cápsula y en la siguiente vamos a estudiar de nuevo la introducción a la culpabilidad y de la imputabilidad a partir de un punto de vista un poco diferente, pero que es complementario a lo que acabamos de ver.